Bueno, noticias económicas, José. Yo creo que una muy buena noticia para esa vuelta a la normalidad, la reactivación económica de la mina minera del cobre Panamá. 7.000 panameños vuelven a tener ingresos y más de cerca de 40.000 beneficiarios indirectos vuelven a verle la luz, vuelven a ver la luz después de este encierro. Usted recuerde, Fernando, que en su discurso del 1 de julio el presidente estableció que habría una estrategia de algunas actividades, independientemente del bloque donde estuvieran, iban a ser consideradas en función de una variable importante, empleo. Y creo que esta decisión previa, esta decisión no se ha tomado así a la ligera, esta decisión se tomó después que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y la empresa, los trabajadores llegaron al establecimiento de las normas de salud que deben implementarse para el control del coronavirus, que incluye normas de higiene, mascarillas, lavado de las manos, control de distanciamiento adecuado, tener las facilidades para detectar cualquier caso sospechoso. Una serie de normas, después de varios estudios, se autorizó para que la próxima vez entre a reactividad la minera Panamá. Y esto va a permitir que 7.000 trabajadores, bajo condiciones de trabajo vigiladas, se incorporen a la fuerza laboral, y va a ser una fuerte inyección, sin duda alguna, para esta región de donde está la mina, que tiene una área de influencia muy grande. Eso creo que es una cosa importante, porque se ha hecho dentro de las normas de salud que deben regirse para la apertura, y en este parque en particular, de una actividad, porque no es todo, sino esta en particular, y así tendrá que hacerse con las otras actividades. Creo que es un paso en la dirección correcta. Recuerde que uno de los principales problemas que enfrenta Panamá y el mundo en general es el problema del desempleo. Se calcula que el coronavirus dejará una estela de desempleo de 8,5 millones para América Latina, y en nuestro país se calcula que estaremos entre los 300 a 400.000 desempleados. Entonces, no solamente lo que va a dejar, y eso es algo importante de recalcar, no solamente cuánto va a dejar de desempleo, sino que recuerden cuáles van a ser las condiciones de las personas que mantengan su empleo, cuáles van a ser sus niveles de ingreso. Pero aquí se nos plantea un problema importante, y en eso es que nosotros los panameños tenemos que pensar, porque esta es una de las cosas importantes que pasaron en el día de ayer. Vienen otras cosas importantes en el sector eléctrico que impactarán al desarrollo nacional. Entonces tiene que hacerse usted la siguiente pregunta. Con las medidas que anunció el presidente, con la necesidad de incorporar al diálogo positivo a todas las fuerzas políticas del país para que juntos enfrentemos esta reapertura, aquí no hay espacio para el disenso, para la lucha política partidaria. Aquí lo que hay es espacio para que podamos reconstruir el país, tengamos país para disputándolo electoralmente después. Sí. Disputarnos el país electoralmente ahora es un grave error. Entonces creo que las medidas que van, por ejemplo, en la creación de apoyos vía Banco General, Caja de Ahorro a los pequeños... Banco Nacional. Al Banco Nacional, son importantes porque ellos nos permiten a gente que no tenía actividad entrar en la actividad, es decir, hacerlos ciudadanos financieramente, volverlo convertirlos en sujetos de créditos. Y a la pequeña, mediana, a la micro, pequeña y mediana, que ya tiene experiencia, crearles carteras de financiamiento con la adecuada flexibilidad para que ellos puedan retomar, entendiendo claramente que este sector de la informalidad y de la micro, pequeña y mediana genera prácticamente más del 70 al 80% del empleo nacional. 80%. Entonces, esto es un camino que tenemos que recorrer, y creo que por allí va la cosa. En el caso de Minera Panamá, usted recuerde, nosotros que estamos exportando, usted mire el mercado mundial en este momento. Después de las cosas que estaban pasando, la caída del cobre, hoy el cobre se encuentra en un ha recuperado el valor del precio. Nosotros debemos aprender a mirar el mercado, en el mercado, ¿qué está pasando? El cobre va al alza, igual que el oro.
El oro estaba ayer cercano a los 1800, La onza. la onza, cercano. Creo que estaba en 1794. Entonces todos los políticos panameños deben aprender a ver el precio del cobre y a ver el precio de oro. Creo que la reapertura se da en el mejor momento del mercado, pero a su vez producir cobre nos permite a nosotros reactivar nuestro sistema de logística. Por eso es importante lo que está pasando, lo que va a pasar en el sector eléctrico y lo que debe pasar en la pequeña y mediana empresa y en la reactivación de todo el sistema económico. Bien, dicho esto, quisiera, Fernando, conversarles sobre otro tema. He visto en los medios de comunicación, y en particularmente con aquellos que se consideran los catones y censores del país, preguntarle y exigirle al ministro de Salud que diga por qué él autorizó el viaje de los hermanos Martinelli a Panamá y por qué no se pronuncia el gobierno. Entonces, yo creo que hay gente que en su afán de manipular la información no va a las fuentes de información. El ministro de Salud no tiene el control de decidir quién entra y quién no entra a Panamá, solo en la parte de salud pública. Sí. Las decisiones de migración se toman por migración, se toman por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se tiene que ver con algo, y con el Ministerio Público. El Ministerio de Salud solo tiene que decir si las condiciones de sanitarias están dadas para que eso se dé. Punto, eso es todo. Ponerle otras arandelas a esto no tiene sentido. Entonces, fíjate, yo le voy a leer una carta, y si Noemí me ayuda, una carta del Procurador General de la Nación ante una consulta que el Ministro de Salud, ahí está la carta, y se la voy a leer. A ver, Fernando, usted que tiene mejor, si usted me la puede leer aquí, sí, aquí se la doy paso a paso. Esta es una carta, una consulta que le hace el Ministro de Salud al señor Procurador General de la Nación, y esta es la respuesta del Procurador General de la Nación con respecto a una de las peticiones que se hizo en esa carta. Es una carta firmada por Eduardo Rubén Ulloa, Procurador General de la Nación, dirigida a Luis Francisco Sucre. Señor Ministro, en atención a su nota número 344920 DMS-OAL, fechada 25 de junio de 2020, le informo que si bien el señor Luis Enrique Martinelli Linares, con cédula de identidad personal 8752335, mantiene causas penales pendientes en el Ministerio Público y en los tribunales de justicia, no existe orden que impida su entrada al territorio nacional. Respecto a la señora Marelisa Garús Adames, con cédula de identidad 88172353, de acuerdo a los registros de esta institución, no mantiene causa penal, por tanto, no existe orden que impida su entrada al país. Hago propicia la ocasión para presentar a su excelencia la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. La firma Eduardo Rubén Ulloa Miranda, Procurador General de la Nación. Y fíjate, les reitero, estimados televidentes, esta carta es una consulta, que es lo que hizo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud llegó a una petición, la mandó a la Cancillería se la mandaron a Migración, se la mandaron al el Procurador le contesta al Ministro de Salud. ¿Qué dice el Contralor General de la Nación? El Procurador General de la Nación, ¿qué dice? Dice que, aunque mantiene causas, no existe orden que impida su entrada al territorio nacional. ¿Y qué tiene que hacer un funcionario público frente a una cosa como esta? El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Un privado solo puede hacer cualquier cosa que la ley no le prohíba. Pero un funcionario público que recibe esta carta, ya, él tiene que firmar, porque él no es el que está autorizando absolutamente nada. Entonces creo que el enfoque que le están dando, tratando de hacer vinculaciones, y esta nota estaba en el Ministerio de Salud. Desde el 26 de junio. Desde el 26 de junio. Entonces, se hicieron las consultas correspondientes. Y entonces comenzaron hay gente que inventa mentiras y la compra de vuelta, que si la ministra Turner se opuso, la ministra Turner no se podía oponer a nada de esto, ella lo tiene que hacer, las consultas que se hicieron. Y una vez que se hicieron las consultas, y aquí está la nota del señor Procurador, el Ministerio de Salud, si no existía ninguna razón de salud pública para ver, no podía, ellas no son la autoridad para eso, en términos migratorios. Viendo esto y cumpliéndose las medidas de salud,
podían entrar al país. Además son panameños. Claro. Le digo esto porque esta nota pone con toda claridad a aquellos que estaban diciendo que qué hubo detrás de eso. Aquí estaban las consultas hechas a las diferentes fuentes del sistema panameño de justicia y de los ministerios correspondientes. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio Público, actuó en derecho. El procurador actuó en derecho. No existe ningún impedimento de entrada. Ni existe, como no existe impedimento de entrada, es porque no había orden de alguien pidiendo algo. Acuérdense que en Panamá no existe la extradición de panameños. Entonces, cuando usted entra a estas discusiones, y yo le he presentado esta carta, porque quisieron poner primero la discusión si esto era que la salida de la señora Turner tenía que ver con esto. No tenía que ver absolutamente nada con esto. Absolutamente nada. Aquí está la nota. La nota del señor procurador es del 26. La petición fue antes. Del 25. Por lo menos. Entonces, ¿quién era el ministro en ese momento? Bueno, la ministra Turner actuó en derecho. Eso es lo que tenía que hacer. Porque esta no era una decisión del Ministerio de Salud. La decisión del Ministerio de Salud en todo caso era para determinar si el vuelo humanitario se podía hacer sin violar normas de salud pública exclusivamente. Eso es todo. Jurídicamente no había ninguna forma de hacerlo. Lo había dicho el Procurador General de la Nación. Les pregunto, ¿ustedes creen que habrá alguna rectificación de los que están diciendo cosas por ahí? No, por supuesto que no. ¿Usted cree que habrá ahora un acceso a esta carta y la pondrán en primera plana para decir esto? Porque después cogerla con el señor procurador, porque es que resulta lo siguiente. He visto incluso, resulta lo siguiente, cada vez que un funcionario del órgano judicial o del Ministerio Público actúa en contra de lo que piensan algunos medios, entonces él está comprado. Entonces, yo le relataba a ustedes ayer, no pude hacerlo con más detalle, yo recuerdo la angustia de Wilfrid Jiménez. Exacto. Cuando reclamaba apoyo, porque el Estado Nacional, la República de Panamá como Estado, si yo estoy afuera, aunque yo haya sido, me hayan sorprendido en algo, el Estado me tiene que dar el respaldo necesario como panameño. Ese es un deber del Estado y un derecho mío recibir ese apoyo. Lo hace los Estados Unidos completamente, siempre lo hace. Sí. Es más, de hecho, los Estados Unidos cuando tienen algún agente de ellos por aquí, te lo mandan, tú los mandas a ellos, coges tu paquete. Entonces, cuando nosotros entramos a cuestionar el derecho de los panameños, nosotros nos estamos pegando un tiro a la cabeza. Sí, no al pie. A la cabeza. Porque he visto ahora, y yo soy padre de familia, cómo con descaro, con desalmado, alegrarse de que alguien tenga a sus hijos presos, por cualquiera sea la razón, es una cosa, a mi juicio, sí, gente enferma, infame. Póngase en las tribulaciones de la señora Marta Martínez. Fíjense, no entro, Martinelli, por favor. porque ellos venían a rendir declaraciones aquí. Entonces, yo creo que debemos mirar esto. Y no es que estamos aquí a favor o no que no se hagan las investigaciones, no, que se hagan las investigaciones en el respeto a la ley, pero también en respeto a los derechos de las demás personas. Y fíjese que en la comunicación que el Departamento de Justicia emite en una forma extraña el 6 de julio, extraña porque llega en el momento en que ya la policía guatemalteca, a mi juicio, ignorando tratados internacionales y las leyes de Guatemala, tomó unas decisiones, dice en una de sus oraciones que se debe suponer la inocencia porque se trata de meras alegaciones. Entonces, usted se haga la pregunta, ¿hay algunos medios que están suponiendo la inocencia de alguien? ¿De este muchacho? No. Nadie. No. Tiene un objetivo, vi a los hijos pegarle a los padres. Yo tengo hijos, mi hijo que es político, mis errores son míos, no son de él. Y si yo otra vez con el general Torrijos, y eso le provoca un odio irracional al periódico de la prensa, me tiene sin cuidado. Por favor. Porque en el periodo en que yo vi, y mi hijo tiene el derecho
a pensar diferente a mí. Yo a ningún hijo mío le he enseñado ni que sea PRD ni que sea nada. Y yo trabajé con el general Torrijos y me siento orgulloso de haber trabajado con él en las transformaciones que hicimos. Nunca en la historia nacional hubo tantas transformaciones revolucionarias como en ese periodo de Omar Torrijos. Y fui parte de eso. Y ellos que tienen ese odio visceral. Sí, odios irracionales. Porque lo que pasó, o verdadera y políticamente, fue que nosotros, con el movimiento al mando del Omar Torrijos, los desplazamos del poder político. Entonces entraron los Ascanio Villalá, los Oiden Ortega, los Ahumada, los Blandón, que no teníamos abolengos, pero que vinimos a hacer las transformaciones más importantes de este país. En la 12 de octubre, el periódico La Prensa tiene un odio visceral a todo lo que representa Omar Torrijos. Yo les puedo decir a ellos, y en cualquier escenario, con ellos al frente, con ellos al lado, sin ellos, que en ese proceso que nosotros cumplimos, se logró la transformación más importante de la nación panameña. Si hoy gozamos de 30 años de desarrollo nacional sostenido, es porque el principal recurso pasó a nuestras manos. Yo les pregunto, señores de la prensa, o se lo pregunto a Bobby Eisman, ¿cuál fue tu esfuerzo en conseguir que ese canal llegara a nuestras manos? ¿Cuál fue tu esfuerzo en el desarrollo del sistema eléctrico panameño? Del sistema de la incorporación del Código del Trabajo. Eso fue uno de nuestros esfuerzos, del mayor desarrollo del movimiento obrero organizado, campesino, de la participación intelectual, de la reforma agraria, de la reforma en salud, de las infraestructuras que construimos, del respeto internacional que ganamos. Entonces, el odio de ellos es el odio de clase. Que esa burguesía que salió del poder y que ahora ansía. Y probablemente los partidos grandes no se den cuenta de qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es eso. Entonces, cuando el día que el PRD despierte de ese largo sueño que tiene de no ir a la lucha social, y que se incorporen el Partido Panameñista también, a los mismos ideales de Arnulfo Arias. Arnulfo Arias logró en este país transformaciones importantes. Es que al final la acción comunal fue el reclamo de las jóvenes de clase media de llegar al poder. Y Arnulfo Arias era la quinta esencia de la oposición y el dirigente más popular de Panamá. Los dirigentes que pasaron la historia, entre ellos se encuentra el doctor Arnulfo Arias y Omar Torrijos Herrera, le guste o no le guste al periódico La Prensa. Le digo esto porque he visto una intención malsana de querer llevarnos ahora, porque Varela está compareciendo frente a los que tienen que comparecer, de volver a dividir al país como lo tenía Varela. Varela, el Varelato, ese grupo que llevó esta fragmentación de la sociedad, que incluso su propio partido lo aisló. Lo acabó. ¿Por qué? Porque nos llevan a entretenernos en estos, mientras quieren debilitar el mando político del PRD, atacándolo, devolvemos a la dictadura. Señores, si usted me denigra a mí, yo tengo el derecho constitucional de defenderme. Porque la honra forma parte de los derechos que yo tengo. No hay periódico ni nadie en el país que esté por encima de eso. Usted no es usted puede hacer todas las denuncias. Yo creo en la libertad de expresión y no tengo ninguna duda. Cada vez que nosotros los invitamos a ellos a debatir, salen huyendo. Bueno, señor Humbert, hablando ¿Cuántas veces nos mandó? Porque además lo discutimos aquí públicamente con los expedientes en las manos. Las auditorías. Entonces, ahora le leo esta carta porque veo la mala intención de querer ligar una cosa con la otra, de decir que fue el cambio de la señora ministra Turner por el señor, era para firmar esto por el pacto Martinelli-Varela, Cortizo, que solo existe en la cabeza de ellos. Sí. Esto es lo que se llama el fake news. Convertir el periodismo tiene que ser objetivo. Publiquen esta nota, pues. Públiquenla. Y hablamos.